Bienvenidos a Tixus Autos. El Bocho, nuestro querido Bocho, es emblemático auto alemán que en México y en todo el mundo vendió millones de unidades. Hoy vamos a conocer un poco de su fascinante historia y de sus orígenes en la Alemania nazi. Todo comenzó en 1932, cuando Fritz Bohn, jefe de la planta NSU, perteneciente en aquel entonces a Fiat, le encargó un automóvil a nada más y a nada menos que a Ferdinand Porsche. Este auto tenía como objetivo acoplarse a la difícil situación económica que en aquel entonces presentaba a Alemania. El primer modelo era el Tipo 32, que tenía un diseño muy parecido al que conocemos actualmente, solo que un poco más robusto. Contaba con un motor de poco menos de 1 litro, media capacidad cúbica y se refrigeraba por aire. Una vez que Fiat se enteró del proyecto, ordenó a NSU detenerlo, algo que no le agradó mucho a Ferdinand Porsche por la gran inversión que estaba en juego. Así que comenzó a buscar patrocinios. Fue así que llegó con Adolfo Hitler, el cual vio con buenos ojos el proyecto. Hitler precisamente estaba en busca de un auto como el propuesto por Porsche. Tenía que ser un auto enfocado al pueblo de clase trabajadora, es decir, durable y económico. Una vez que Hitler aceptara el proyecto, Porsche fue contratado por la Asociación Alemana de Fabricantes de Automóviles, la RDA. Unos meses después, fue creado el Tipo 60, el cual superó impresionantes pruebas de 80.000 kilómetros en la Selva Negra. De ese modo surgieron 3 modelos más, el B1, el B2 y el B3, ese último fabricado por Daimler-Benz. Cuando la RDA no quiso colaborar, Hitler decidió construir su propia fábrica. Esta fábrica era parte de un movimiento llamado Fuerza a través de la alegría, el cual fue creado para que los trabajadores alemanes disfrutaran de tiempo de ocio, para mayor productividad. Para poder comprar tu propio Volkswagen, tenías que comprar un cuaderno de ahorros, el cual se tenía que llenar con 18 estampitas mensuales de 5 marcos cada una, algo similar a un álbum de estampitas. Con ese dinero se financiaba la construcción de los autos y al concluir el lapso se pagaban 50 marcos para recoger el vehículo. La guerra le cobró factura al proyecto, y después que Alemania invadiera Polonia el 1 de septiembre de 1939, el proyecto fue anulado, por lo que 336.600 personas perdieron sus ahorros, por lo cual la fábrica fue dedicada a otro fin, la fabricación de productos bélicos. Después, en 1946, Ivan Hirsch, el entonces encargado de la fábrica, completó el ensamble de las primeras 10.000 unidades del Bocho. La primera fábrica de Volkswagen fuera de Alemania fue construida en 1953 en São Bernardo do Campo, Brasil. Después, una planta dedicada al ensamblaje en Sudáfrica en 1957 y otra en 1962 en Puebla, México, en donde fue el comienzo de la fabricación del emblemático Bocho en México. En 1966 se fabricó el Escarabajo 1300, el cual era superior mecánicamente al 1200, aunque estéticamente era igual. Después, en 1972, rompió récord de producción que hasta ese momento poseía el Forte, al alcanzar la sorprendente cantidad de 15.007.034 unidades. Luego que la planta de Puebla fue acusada de contaminar la zona donde estaba la misma, el 30 de julio del 2003 se detuvo la línea de producción para siempre del Bocho, pero no sin antes producir una edición especial de despedida. Sin duda, el Bocho quedará marcado en la historia como un auto increíble, que México y el mundo adoptó, vendiendo 21.529.464 unidades, después de sus 70 años de vida. Y es así como culmina una verdadera leyenda de los autos. Hasta siempre, querido Bocho.